300 días de gobierno de Santos, ¿no? Las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia. Ese sería el resumen. Aquí tenemos la idea de que las imágenes que nos llegan, las noticias que nos llegan, de que Santos es mejor que Uribe, ¿no? ¿Cuál es este balance que hacéis de los 300 días? ¿Cuál sería? A ver, yo pienso que lo primero que hay que decir es que hay que tener en cuenta que Santos, y así lo dijo en su programa de gobierno, iba a dar una continuidad a lo que se denominó primero Uribe Seguridad Democrática y que Santos denominó Prosperidad Democrática. Es decir, que no hay un cambio estructural en la forma de gobierno, y eso se puede ver en el presupuesto que se invierte para el tema de la guerra y la seguridad y como el modelo de desarrollo que tienen. Efectivamente, con el cambio de gobierno han disminuido, por lo menos por parte de la Presidencia de la República, los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, y teniendo ataques como alocuciones que el anterior gobierno ponían en riesgo la integridad de los defensores. Sin embargo, y aunque ha cambiado eso desde la Presidencia, eso no ha significado un cambio estructural en la protección de derechos humanos, particularmente para la comunidad de defensores. Desde agosto de 2007, que fue el momento en el que se inició el nuevo gobierno, se han presentado más de 100 agresiones a defensores. En el documento se reseña desde julio, y 19 asesinatos, particularmente sobre quienes reivindicaban el derecho a la tierra. Es decir, que ello de entrada va marcando que hay una ausencia y no hay garantías para la defensa de los derechos humanos, porque es alarmante la cifra por sí misma. La justicia, la confianza en la justicia colombiana ha mejorado. Parece que los jueces están más encima de esos temas, ¿no? Lo que pasa es que este nuevo gobierno, creo que la palabra tiene que ver también con actos concretos. Efectivamente, la relación de la Corte Suprema de Justicia con el presidente anterior fue nefasta y fue una confrontación permanente, sobre todo por las investigaciones que por vínculos del paramilitarismo con política llevó o está llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia. Si bien el nuevo gobierno trató o ha impulsado como un rol de relacionamiento, nos preocupan muchas cosas, como algo que pasó hace 15 días. Hubo una condena muy importante en el caso de la retoma del Palacio de Justicia, donde fue condenado un general retirado del ejército a 35 años de prisión. Y a pesar de la importancia histórica y jurídica de este fallo, el presidente desestimó y desvaloró el hecho de la sentencia, diciendo que era una sentencia que no cumplía con todos los requisitos legales, que había sido hecha con base en pruebas de hechos. O sea, eso en sí mismo atenta con la independencia del Poder Judicial y que es una intromisión indebida del Ejecutivo sobre un fallo que fue realizado con rigor de pruebas dentro de un proceso y pone en riesgo no solamente la vida de quienes participan como representantes de las víctimas en los procesos, sino el mismo juez que emitió la decisión. ¿Este caso qué era? ¿Qué pasó? El de la retoma del Palacio de Justicia. O sea, en Colombia, no sé si conoces ese caso, en el 85, el M-19, se tomó el Palacio de Justicia y en la retoma el ejército desapareció 11 personas. Entre ellas pues se dio muerte, incluso magistrados que habían salido con vida murieron con la forma en la que fue abordada la retoma del Palacio. Parece como si la justicia fuese una especie de contrafuerte del gobierno, ¿no? Y también parece persistir en perseguir a Uribe, estar como cercándolo, ¿no? ¿Va a acabar Uribe con problemas judiciales en su país? Pues nosotros vemos esa posibilidad muy lejana, porque en los presidentes tienen un fuero presidencial. En este caso es el Congreso de la República quien lo investiga, la Cámara de Representantes tiene un comité de acusaciones, pero vemos que es muy complejo porque la mayoría de senadores que conforman de representantes a la Cámara, que configuran esta comisión, son del partido uribista. O sea que es muy... Digamos que formalmente se inició un proceso por el tema de las interceptaciones y por el espionaje ilegal, pero en la práctica va a ser muy complejo, porque en todo caso el Parlamento es un organismo político, o sea, basa sus decisiones no solamente en un proceso jurídico. Entonces vemos que es muy complicada, por lo menos en Colombia, la responsabilidad internacional de Uribe. En todo caso, ya el Estado colombiano tiene distintas quejas y denuncias ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y hay varias organizaciones que están realizando acciones ante la Corte Penal Internacional. Esa idea que se ha extendido un poco por aquí de que Uribe
le ha salido un poco rana a Santos, ha salido un poco rana a Uribe, ¿no? Que decía eso, que iba a ser la continuidad, pero luego cuando toma posesión va a ver a Hugo Chávez, da como un cierto cambio, ¿no? Incluso en los papeles de Wikileaks dicen que este hombre igual nos sale distinto, ¿no? ¿Es una imagen equivocada o realmente Uribe, Santos es el continuador exacto de Uribe o va por su propio camino? Yo creo que hay una cosa que es innegable y es el cambio en el lenguaje y el posicionamiento que tiene Santos respecto de Uribe. A pesar de que Uribe de una u otra manera y a pesar de las graves acusaciones que pesaban sobre la legitimidad de su gobierno y sobre todo las actividades que realizaba, efectivamente Santos ha morigerado ese lenguaje internacional y ha hecho como un reacomodamiento de las relaciones internacionales en lo que tiene que ver con los vecinos, en lo que tiene que ver con Venezuela. De hecho, Santos ha promovido que Colombia haga parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un poco mejorando como esa imagen internacional que el anterior gobierno estaba deteriorada. Pero aparte de eso, yo creo que sí, o sea, como programa político sigue siendo el mismo. Puede que tenga un cambio de estrategia, un cambio en la forma en la que abordan las discusiones, pero uno sí ve un proceso que está muy igualado al de Uribe. O sea, en el plan de desarrollo el modelo sigue siendo el mismo. Lo que le decía ahorita, en el presupuesto nacional, el componente militar sigue siendo muy fuerte. Y de todas maneras, Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. O sea, de todas maneras hay una línea muy fuerte que los une. Yo creo que es que cuando se plantea como esa diferencia entre uno y otro, es tal vez porque Uribe abordaba los problemas de otra manera. Pero creo que en últimas no hay un cambio estructural como que los diferencie de una manera tal que me pueda decir que hubo un cambio profundo en las políticas del gobierno. ¿Qué se ha hecho de Uribe? ¿Dónde está? ¿Qué hace? No, pues hemos sabido que está dando clases en distintas partes internacionales, sin embargo, ha realizado algo que se denomina como talleres democráticos. Al parecer como que tiene otras intencionalidades políticas, pero no presidenciales, sino como de alcaldes o departamentos, pero en realidad eso ha estado muy difuso, no se tiene muy claro qué es lo que se quiere. Ha impulsado estos talleres con jóvenes en Colombia, pero no tenemos muy claro cuál va a ser el devenir de Uribe. ¿Sigue habiendo paramilitares? Sí, y no solamente lo decimos las organizaciones de la sociedad civil, sino que lo ha detectado la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. Ha verificado en sus informes la actuación de paramilitares que o nunca se reinsertaron o que reinsertando como que siguieron cometiendo crímenes. También lo ha referenciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su informe anual, que se ha detectado que siguen operando los grupos paramilitares. Lo que pasa es que hay una cosa como que un poco confunde, y es que estos nuevos paramilitares o estos paramilitares que siguen delinquiendo han sido denominadas bandas criminales. Entonces eso hace como que se diluya su responsabilidad, pero las personas que acompañamos, los grupos sociales, líderes, lideresas, nos informan que los patrones son los mismos. O sea, el control social, la forma en la que se introduce en las comunidades, las formas de extorsión, las formas de control, se verifican que es el mismo control paramilitar. Y sigue habiendo asesinatos de defensores de los derechos humanos, decías. Claro, y es alarmante, sobre todo porque es muy contradictorio. Este gobierno hace más o menos una semana logró por lo menos en el Congreso la aprobación de una ley de víctimas que contenía un capítulo con relación al tema de tierras. Sin embargo, los defensores se mantienen en constante riesgo, y sobre todo las personas que reivindican el derecho a la tierra. Particularmente en las últimas 3 semanas han ocurrido 3 actos de agresión. Unos hombres allanaron ilegalmente la casa del defensor Danilo Rueda. También fue allanada de manera ilegal, estando ella en la casa por hombres armados sin identificar, la casa de la defensora Zoraida Hernández. Y adicionalmente se descubrió la semana pasada que en uno de los vehículos que se prestaba por parte del Ministerio de la Seguridad a un defensor de derechos humanos, al doctor Rafael Barrios, quien se encontraba con su esposa, estaban siendo interceptados ilegalmente dentro del vehículo. Y esto estamos hablando de la semana pasada. Entonces es lo que nosotros nos vemos, que donde la coherencia entre ese cambio de discurso y en las medidas de protección efectivas.
El tema de la guerrilla de las FARC, ¿cómo lo veis? Parece como contenido, pero quizás falta información por parte nuestra. Pues en realidad el nuevo gobierno ha dado grandes golpes, pues lo hizo como ministro de Defensa y ha realizado varias operaciones muy significativas en Colombia de cara a las FARC. Las organizaciones, particularmente nosotros desde el Techo Común, que es como todas las plataformas de derechos humanos, hemos propuesto al gobierno una solución negociada al conflicto. Sin embargo, el nuevo gobierno no ha tenido una postura muy clara. Recientemente, el mismo Santos reconoció públicamente la existencia del conflicto armado, que creemos puede ser un aspecto significativo, pero más allá de eso no se ve muy cercana todavía la posibilidad de una mesa de negociación, o por lo menos en este momento no lo ha dicho el gobierno nacional. Y el tema de los desplazados, la gente consigue ir volviendo a sus domicilios, sus casas, sus tierras, ¿o no? No, el tema del desplazamiento sigue siendo dramático. Pues Colombia de todas maneras es el segundo país con mayor número de desplazados después de Sudán. No hay garantías de retorno ni garantías para mantener como los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas personas de las que han regresado a sus territorios han vuelto a salir expulsadas, y otros que logran retornar sin riesgo no tienen las condiciones como económicas, o no hay unos proyectos productivos adecuados que les permitan vivir de manera digna y en condiciones de humanidad. Y además hay otro elemento, y es que el conflicto ha tenido unas manifestaciones en el ámbito del urbano, y este nuevo desplazamiento, que es de personas que se tienen que movilizar o desplazar de barrios a otros, no ha sido reconocido por la oficina encargada de brindar la atención. Entonces eso acrecenta el problema, porque estos nuevos paramilitares o estos paramilitares que siguen delinquiendo cometen una cantidad de tropelías y atropellos en contra de la población civil, y todas estas personas que, si bien no se tienen que movilizar de una ciudad a otra, son desplazados y no están siendo reconocidos en este momento por la agencia encargada de brindar esa atención. Entonces hay motivos para ser más optimista hoy que hace 300 días, ¿o no? Yo creo que si algo se ha logrado con los espacios de interlocución con el gobierno nacional, es que los espacios han llevado como a los más altos funcionarios a discutir con los defensores o con los distintos sectores sociales en un proceso que se ha denominado Mesa Nacional de Garantías. Y aunque valoramos esa interlocución que es a alto nivel, de manera precaria nosotros quisiéramos ver otros avances, pero los compromisos o en concreto las actividades para la protección y la garantía de los defensores y defensoras están muy complicadas, porque a pesar de que las organizaciones de derechos humanos hemos estado dispuestas al diálogo y a participar activamente en todos estos espacios, finalmente no concluyen en acuerdos concretos por parte del gobierno para mejorar la situación de derechos humanos. O sea, continúa siendo necesario el apoyo de comunidades, de asociaciones como la Taula o de la comunidad internacional, para no sentirnos más solos en Colombia. Claro, para nosotros es fundamental la solidaridad y la colaboración, tanto en la difusión como en el apoyo de las copartes internacionales, sobre todo para difundir la situación, porque es que un poco más que un discurso político, eso es un discurso de hechos. O sea, las cifras del asesinato, las cifras de ejecuciones extrajudiciales, el tema del desplazamiento forzado, el tema de la expropiación de la tierra, la contrarreforma agraria, son hechos concretos. O sea, no son producto de una elaboración del pensamiento, sino que son el diario vivir de miles y miles de colombianos que tienen que vivir en el ojo del huracán, padeciendo las más graves violaciones a los derechos humanos. Y la crisis económica internacional, con los problemas que tienen ahora las asociaciones aquí para conseguir subvenciones, la disminución del dinero dedicado a la cooperación internacional, a la ayuda a los derechos humanos, ¿puede perjudicar vuestra lucha? ¿Podéis perder apoyos económicos o humanos en ese sentido? A ver, yo creo que las organizaciones siempre han mantenido independencia a pesar de las dificultades económicas, de mantener como un ejercicio de resistencia, de reivindicación, de exigibilidad, pero de manera clara la disminución significativa en la cooperación representa unos desafíos mucho más grandes, sobre todo porque la mayoría de organizaciones, aunque recibimos cooperación, es muy poca, es más lo que se maximizan los recursos, y creo que eso nos va a poner en otro desafío.
Dentro de 300 días, ¿cómo te gustaría hacer la valoración de lo que pasaba en Colombia y de cómo está la situación de la lucha por los derechos humanos en tu país? Es que yo creo que en un país que sea respetuoso de los derechos humanos y en un Estado democrático, la protección de los defensores es fundamental para mantener los principios democráticos. Creemos que es fundamental que se tomen medidas concretas, tangibles, que se les pueda hacer seguimiento, en las que el Estado demuestre no solamente su voluntad o su buen espíritu con los defensores y en general para la situación, sino con actos concretos. Particularmente en este momento existen directivas desde el Ministerio de Defensa que promueven la realización de ejecuciones extrajudiciales. Creemos que había cosas concretas que el gobierno colombiano podría hacer para ir allanando el camino para mejorar la situación. Creemos dentro de los 300 días si hay cosas que se hacen concretas. Por ejemplo, hay un decreto que ha deteriorado la protección a los defensores y defensoras en general en todo el país, que el nuevo gobierno se comprometió a reformar. Hasta el momento no lo ha hecho en 300 días. Entonces creemos que esos pasos van allanando el camino para consolidar una situación, pues ir mejorando la situación de derechos humanos.